Amigas y amigos, preguntas. ¿Se mueve el país? ¿Se mueve el gobierno? ¿Se mueve la oposición? Hay síntomas que eso está ocurriendo, que las instituciones se abocan a sus actividades específicas y lo que se empieza a percibir, a observar mejor dicho, y debemos saludar como algo muy positivo, ha tocado este hecho a la opinión pública, teniendo la impresión, todos, que el pesimismo que se ha desatado sobre la población venezolana comienza a ceder terreno y hay ciertas señales de un despertar del optimismo. Quienes creemos en el país, quienes tenemos fe en el futuro y no claudicamos ante la campaña de descrédito que realizan sectores minoritarios dentro y fuera del país, que tratan por todos los medios de socavar las instituciones y provocar el desplome del Estado de Derecho y de la democracia, tenemos que saludar con satisfacción que los últimos acontecimientos revelan que hay una tendencia hacia la acción, hacia la elaboración y ejecución de políticas que impulsen la recuperación nacional y estabilicen el funcionamiento institucional de la República. ¿A qué hechos me refiero en particular? Primero, al clima general que impera. Las tensiones políticas no han desaparecido, pero se perciben atenuadas. Los distintos factores que hacen mi opinión se expresan con respeto y cierta moderación, más allá de exaltaciones circunstanciales. Oposición y gobierno conversan sin llegar por ahora a nada concreto en escenarios como la Asamblea Nacional. Esto es algo que no se veía hasta ahora. El presidente de la República ratifica su vocación de dialogante y establece contactos con dirigentes políticos, con el empresariado, con los trabajadores y universitarios. La conformación e instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva con presencia de personeros de la economía, tanto del sector público como del privado, impactó positivamente y ese efecto se ha visto reforzado por la manera como la iniciativa ha tenido continuidad y los integrantes del organismo asumen de inmediato el cometido de trabajar a fondo en los álgidos temas que tienen planteados. Sin embargo, no todo es color de rosa. Se están dando pasos alentadores, pero la gravedad de los problemas es creciente. Los buenos augurios pueden evaporarse de pronto si no se actúa con suma rapidez y a un ritmo más intenso, de contrarrestar el efecto letal que produce en el ánimo de la gente la escasez y el elevado costo de los productos de primera necesidad. Depende el éxito de esto, el impulso que se le está dando al país. Si no es así, hay que pasearse por las complicaciones que provoca una crisis como la que afecta a todos, en especial a la gente de menores ingresos. Por eso la importancia de que el liderazgo nacional tome conciencia de la dimensión del desafío, ante el cual todos, sin excepción, nos jugamos presente y futuro. Pausa y al regresar converso con el ministro de Producción Agrícola y de Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Estás viendo José Vicente Hoy. Hay muchos temas importantes en este momento en el país, que de una u otra manera se relaciona con el tema económico, que quizás es más importante para los venezolanos hoy en día. Nada más indicado que hablar con una persona que está al frente en este momento del Ministerio de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Gracias, José. Bienvenido, Wilmar. Muchas gracias, José Vicente, por la invitación a tu programa y bueno, por poder compartir algunas inquietudes con nuestro pueblo en torno a esta área de la economía nacional que es tan importante, tan vital y que tiene rango constitucional, al igual que la energía y el turismo.
Tú hiciste un pronóstico hace poco. Dijiste que más o menos dentro de 6 meses se podía ver resultado a los planes que vas a adelantar. Sí, nosotros estamos conscientes que la agricultura... ¿Sabes que los pronósticos son peligrosos, no? Muy peligrosos, ¿no? Pero la agricultura y el turismo, que son dos actividades con respuestas muy tempranas, por su condición cíclica que en el desarrollo de las mismas, nosotros tenemos la oportunidad, en este caso, con el tema agrícola, que en los próximos 30, 40 días comienza una cosecha, producto de un ciclo que ya está culminando y que va a tener unos resultados interesantes, ¿no? Interesantes porque aborda dos elementos que son fundamentales en el tema agrícola. El primero, el acceso a los insumos que tú tienes para llevar adelante la práctica agrícola, y el otro, el tema climático, que es un tema que no controlamos y que con todas las variables ambientales que se han dado en los últimos años, cada día es más impredecible. En ese sentido, hay un plan de cosecha, un plan de siembra que ya se venía ejecutando, que ahora tiene algunos rubros adicionales que no se habían experimentado en épocas anteriores, como el caso de la caraota, por ejemplo, en el ámbito de las leguminosas, el caso de la ajonjolí, que estaba olvidado y ahora pues un cultivo en donde ya se aproximan las 100.000 hectáreas para llevarlo adelante. En el caso de la soya, por ejemplo, que es un cultivo que lo manteníamos también como extraordinario, hay unas experiencias pequeñas que ya comenzaron y que próximamente vamos a ver qué rendimiento tuvieron. En el caso de las leguminosas, que nos habíamos planteado una meta de aproximadamente 40.000 hectáreas, vamos a ver qué resultados tuvieron esos rendimientos en las zonas donde se sembraron de manera progresiva, y sobre la base de eso, programar para el próximo ciclo invierno, superficies mucho mayores de hasta 50, 100.000 hectáreas en cada una de estas áreas, para que de esa manera nosotros vamos sustituyendo de manera progresiva rubros que hasta la actualidad venimos importando, ¿no? El resultado sería positivo entonces. Yo creo que va a ser positivo. Las referencias que tenemos de los sembradores de caraota, por ejemplo, en la zona de Portuguesa y Barinas, muestran hasta ahora rendimientos de acuerdo a la densidad por superficie que pueden ser bien interesantes, bien interesantes. El gobierno nacional acordó un crédito adicional de más de 300 millones de dólares para la agricultura. Sí, allí... ¿Cómo se va a manejar ese crédito? Allí, en las reuniones que hemos venido sosteniendo en el marco de la Comisión Nacional Productiva, los productores conscientes como están, que yo quiero destacar esto, que es el hecho de que tenemos un sector productor agrícola, campesino, campesina, productor industrial, agroindustrial, que está muy motivado, que cree en el país, que está dispuesto a quedarse sembrando, produciendo y transformando. Ellos nos han hecho planteamientos que son puntuales, como yo diría que 4 o 5 elementos puntuales. Primero, el acceso a la semilla, que todavía no tenemos autonomía ni independencia en el tema de semillas, especialmente en los rubros estratégicos. El presidente aprobó 54 millones y tanto, 54.300.000 dólares para semillas. En segundo lugar, el tema de repuestos e insumos para la maquinaria. Me decía un funcionario de FESOCA, que es la federación que agrupa a todos los cañicultores, que la Revolución Bolivariana ha invertido más de 12.000 millones de dólares en maquinaria agrícola, solo en maquinaria agrícola. Bueno, gran parte de esa maquinaria, por falta de repuesto, está paralizada. Ahí vamos a priorizar parte de estos recursos que el compañero presidente Nicolás Maduro aprobó. Otro sector que estaba como que abandonado, tirado para un ladito allí, era el sector pecuario. Estamos focalizando también parte de esos recursos en medicina veterinaria, sobre todo ahora que tenemos un rebaño mucho más grande, mucho mayor, y que hemos venido creciendo de manera importante en el tema avícola, y nos hace falta ahorita medicina y microelementos para las aves. Ahí estamos fortaleciendo también. Otro elemento donde estamos haciendo esfuerzos importantes es en la adquisición de materia prima para agroquímicos y fertilizantes. Esos son los 4 grandes aspectos que nos han pedido los productores que le atendamos con urgencia, y ya estamos haciendo las negociaciones con los proveedores internacionales para que la semilla llegue antes de abril, que es cuando comienza el ciclo invierno, y de esta manera nosotros poder garantizar este año una cosecha que tiene una meta muy ambiciosa, una siembra, perdón, que tiene una meta muy ambiciosa, de más de 2.340.000 hectáreas, solo en el área vegetal, sin contar pues el área pecuaria, que el día de hoy ya debemos estar culminando el plan pecuario para ver cuál es la superficie total que vamos a abordar en el tema agrícola. Ahora, ¿qué control vas a ejercer tú sobre esa inversión?
Una cantidad muy importante. Sí. ¿No? Y la experiencia en esa materia es bastante preocupante en Venezuela, ¿no? Sí, allí hay una situación interesante, José Vicente, que es el hecho de que hay una comunicación muy fluida entre los actores que tenemos responsabilidad en el manejo de esta cartera, ¿no? El ministro de Alimentación, el compañero Rodolfo Clemente Marcos Torres, el compañero de SENCOE, el general Giuseppe Giuffreda y mi persona, ¿no? Allí permanentemente los tres actores que tenemos esta responsabilidad estamos revisando rubro por rubro, código arancelario por código arancelario, de forma tal que en la estrategia que el compañero presidente señaló de la acupuntura financiera, ese dólar vaya a lo que hemos llamado la política de la precisión, al sitio adecuado y en el momento oportuno. Y ya hemos sostenido las reuniones con los primeros proveedores. Ya hemos desechado algunas propuestas que nos han hecho, ya hemos aceptado unas que están haciendo, ya estamos buscando otras opciones y ese seguimiento lo estamos haciendo entre los tres, seguimiento cruzado. Y desde el ministerio nosotros estamos creando órganos paralelos que han ido a verificar si ese insumo, ese equipo, esa maquinaria que está llegando, realmente está llegando en las cantidades que está llegando y en la calidad que se requiere para que pueda operar de manera adecuada. Ya tuvimos una primera experiencia en una compra urgente que tuvimos que hacer de cauchos para el transporte de caña y el transporte de cerealero y funcionó, fuimos al puerto, mandamos una inspección con un equipo, mandamos una inspección con otro equipo, ambos equipos cruzaron las informaciones, verificamos, la cosa estaba bien, bueno, ya los cauchos están el día de hoy, deben estarse ya repartiendo su totalidad porque se requerían con mucha urgencia. Entonces, ese tipo de mecanismo cruzado, mejoramiento de las plataformas tecnológicas, nos va a ayudar muchísimo. Ahora fíjate, en esa materia, insumos, maquinaria, semilla, hay una serie de críticas a Agropatria. ¿Qué pasa con Agropatria? ¿Qué se piensa hacer? Sí, Agropatria en primer lugar se creó una matriz de opinión que estaba en el suelo, que estaba destruida, que no servía para nada. Yo tengo ahí los históricos del comportamiento de atención de Agropatria a los usuarios y el comportamiento que ha tenido hasta ahora. Y tengo también ahí los históricos de la producción de Agropatria, especialmente en una de sus empresas más importantes, que es INICA, que es la que produce la mayor cantidad de fertilizantes de biocidas y productos químicos para la industria. Y cuando tú comparas las cifras desde el 2010, 2008, 2010 y 2015, los volúmenes de producción actual, inclusive teniendo en consecuencia el crecimiento que ha tenido el tema agrícola, tanto animal como vegetal, los volúmenes actuales son mucho mayores, y están las cifras registradas, auditadas. ¿Y la crítica que se formula ¿En qué se centra la crítica? ¿Intencionado o es...? En algunas hay razones. Hay razones, claro que sí. En algunas hay razones. Y esas razones obedecen a que Agropatria pasó de atender 114.000 usuarios que tenía a casi 412.000 usuarios, de los cuales el 70% corresponden a asociaciones y gremios, que todavía lo sigue atendiendo. Incluso ya hemos acordado que esa atención que se viene haciendo las asociaciones, a quienes se les entrega directamente el insumo correspondiente, ellos se encargan de la distribución. E incluso Agropatria les hace un descuento tomando en consideración el costo de transporte que ellos asumen. ¿Qué pasa? Que Agropatria antes no atendía al sector pequeño, ni mediano, al campesino, a la campesina, que ese es un sector que es muy grande en volumen y de repente tiene poca superficie, está muy disperso también porque no está agremiado. Y muchas veces el insumo le llega a las asociaciones y no le llega a ese sector, que es aproximadamente un 30%. Un 20% que atendemos nosotros con la banca social y un 10% que es independiente, que tiene su parcelita, su conoquita, etcétera, etcétera, y eso impide que le llegue, pues cuando va a buscar, ya todo se lo ha llevado el grande o el mediano. ¿Qué estamos haciendo? Agropatria pasó de 53 tiendas que tenía a 101 tiendas que tiene ahora. Llegó a tener en un momento tope de la ocupación que hizo el gobierno nacional, 113 tiendas en todo el país. Ahora estamos diseñando un mecanismo de desconcentración de la distribución, le estamos pidiendo a los gobernadores allí todo el apoyo, los gobernadores conocen quiénes son los productores que están en sus estados y ellos van a ser supervisores de que esto les llegue a cada uno de los productores que realmente lo necesitan. Mira, Wilmar, aquí hubo un momento en que se produjo una serie de expropiaciones a troche y moche que afectó fondos en producción, que
algo que determinó la caída de la producción en rubros muy importantes, particularmente en el estado Zulia y en otras regiones del país. Hay una queja reiterada de que esa situación afectó severamente el proceso productivo en el campo. ¿Y qué se va a hacer en esa situación concreta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, fíjate, cuando uno compara los volúmenes, José Vicente, de la producción, sobre todo en el área pecuaria, que es el área que quizás tuvo mayor afectación de ocupaciones forzosas que hizo el gobierno nacional, una por razones de carácter estratégico, otras por razones pues que no las voy a señalar en este momento. En primer lugar, la mayoría, si no la totalidad, de esas ocupaciones forzosas están todas en revisión y están todas en procesos legales que se están llevando adelante, incluyendo la de Agropatria, ¿no? ¿Y están en producción? No todas. Hay una porción de ellas que sí están produciendo, no en los niveles macro que producían estas grandes empresas que tenían esta finca, te repito, especialmente las pecuarias, pero en el caso de la agricultura vegetal, muchas de ellas se han venido recuperando. El presidente nos ha ordenado una revisión profunda de esos rendimientos a objeto de fortalecer lo que hemos llamado nosotros un plan de rescate de los rescates, porque allí incidieron muchos factores. Esas ocupaciones se hicieron y no se le hizo el seguimiento correspondiente desde el punto de vista técnico en el acompañamiento de quienes iban a estar allí, y eso trajo como consecuencia la ausencia de insumos, implementos, herramientas, etcétera, que se requerían para explotar ese predio de manera adecuada. Y por otro lado, pues los que producían, cuando iban a vender los productos a las redes normales, pues prácticamente esos mercados no eran accesibles porque no tenían el RIF, el NIC, la cédula, la foto de la novia, la partida de nacimiento de la abuela, etcétera, lo que mermó enormemente la producción. Nosotros hemos venido, y yo puedo hablar de la experiencia de Portuguesa, haciendo recuperaciones importantes allí, en predios que están en manos del Estado, y hemos tenido resultados relativamente satisfactorios, ¿no? Mira, otra cosa, el país se ha convertido en un importador nato. ¿Tú crees que es posible revertir ese proceso? No tengo duda. En lugar de esa economía de puerto, de esa agricultura de puerto, pasar a una agricultura verdadera. No tengo duda, José Vicente. Mira, nosotros tenemos experiencias ya visibles en el caso de la producción agrícola. Un ejemplo que quizás la gente lo vea como banal, pero el pavo, por ejemplo. El pavo toda la vida se importó en Venezuela, era un producto que llegaba a cierta población y bueno, había que importarlo. Nosotros prácticamente desde hace más de 5 o 7 años se dejó de importar pavo. El cerdo, que también era un insumo que en su mayoría venía de la importación. Estoy hablando de los niveles más pequeños, los niveles macro. El cerdo prácticamente ha alcanzado, yo diría que un 90, un 95% de satisfacción de las necesidades base, incluso. Pero el pernil, sí. Ya hay alianzas. No creo que ahorita se esté, bueno, quizás algunas cantidades pequeñas de esos perniles sofisticados que vienen ya preparados, etcétera, etcétera. Pero más bien, te pongo un ejemplo de Plum Road, por ejemplo, que acaba de hacer una compra importante de accionaria de una empresa que es la más grande productora de cerdo del país, precisamente para exportar una vez que ya hay un mercado prácticamente satisfecho en el país. Y el pollo, que todos recordamos, estábamos tú y yo quizás todavía en la primera etapa del gobierno del comandante Chávez, las cantidades de pollo que se traían de Brasil y otras partes del mundo, esas cantidades se han reducido en más de un 70% como consecuencia del crecimiento que han tenido tanto las pymes avícolas, que en el año 2003 eran un grupo reducidísimo de pequeños productores que nadie los atendía, y ahora prácticamente satisfacen el 40% del mercado nacional, y los grandes productores que han existido, como el caso del Tunal, por ejemplo, que es un productor gigantesco, y otros como el Tunal, como Procría, y otras empresas que están por allí, que han venido satisfaciendo de manera progresiva el consumo de alimentos. En hortalizas nosotros no importamos hortalizas. Inclusive el durazno, que era un producto totalmente importado, ya no se está importando porque hay suficiente producción en el país. ¿Qué pasa con algunos rubros como el maíz, por ejemplo? Que somos uno de los pocos países en el mundo que consume maíz blanco. Y para darte una cifra, solo la empresa Polar, que produce alrededor de 50 millones de kilos de harina precocida al mes, bueno, consume
el equivalente a 240.000 hectáreas de maíz, el equivalente, teniendo en consideración los rendimientos normales. Nosotros no tenemos la suficiente capacidad para producir el maíz, pero estamos en condiciones para producirlo. El maíz amarillo, que venía compitiendo en precio con el maíz blanco, bueno, el maíz amarillo se produce en muchas partes del mundo, ahí estamos importando porque hay un crecimiento fundamental de las plantas de alimentos balanceados para animales que consumen prácticamente maíz amarillo y, por supuesto, nosotros no vamos a sacrificar superficie de maíz blanco que no se consigue en el mercado exterior para meter superficie de maíz amarillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Equilibrando. Ya en el caso de mi estado, que es el que conozco más a fondo, de 240.000 hectáreas que se sembraban de maíz, bueno, alrededor de 120.000, 130.000 son de maíz blanco, 110.000 o 120.000 son de maíz amarillo. Lo mismo estamos planteando en Guárico, que tiene un enorme potencial para el maíz amarillo y para el sorgo, etcétera, etcétera. O sea, hay rubros de carácter estratégico que debemos importarlo. La gran debilidad que tenemos, y ahí es un reto que nos hemos planteado, es el tema de la semilla. Nosotros quizás no le dimos la suficiente atención de producir semillas en estos rubros estratégicos y por ese sentido pues vivimos dependiendo de la semilla que nos mandan de fuera y le damos poca importancia a la que producimos en nuestro país. Ese es el gran reto que tenemos en el Ministerio. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Porque, y al regresar, vamos a hablar un poco de la situación que se presenta en el mercado, ¿no? Estos datos que tú estás dando de la agricultura son estimulantes, evidentemente, pero eso no se refleja en el mercado, ¿no? Las grandes carencias que hoy afectan a la población. Así es. Y que determinan esas inmensas colas que tienen traumatizada a la gente, ¿no? Vamos a hablar de ese tema al regresar. Estás viendo José Vicente Hoy. Las consideraciones que tú haces no se reflejan en el mercado, ¿no? Desde luego está de por medio este dato perverso del contrabando. Pero explícanos un poco más. Sí, fíjate, el presidente nos ordenó un trabajo ahí que es bien interesante, ¿no? Porque yo creo que es fundamental como que agrupar dos grandes sectores. Hay un sector que está acá, que es el circuito productivo. Voy a poner un ejemplo del arroz. El productor de arroz que siembra, que está ahí todo el día en el campo metido con su mecanización, su insumo, su agroquímico, su cuestión. Luego lo lleva a la agroindustria lo transforma, le saca los subproductos, lo empaca, etcétera, etcétera. Ahí hay una estructura de costo determinada. Una estructura de costo determinada. Y de este circuito que está acá, que tiene que ver con el agroinsumo, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con otro, aparece otro actor distinto, que es el de la cadena distributiva, que es el que quizás menos esfuerzo hace, pero tiene la capacidad del almacenamiento, tiene la capacidad del transporte y construye la red de distribución. Este sector, que es el que menos esfuerzo hace, es el que le añade muchísimo más carestía al producto como tal. No se justifica que nosotros teniendo suficiente producción de harina precocida, suficiente producción de arroz, suficiente producción de café, no existe ese producto en el mercado. Y no es culpa de la agroindustria, ojo, no es culpa del productor tampoco, que sembró y tuvo un rendimiento y lo arrimó, Simplemente cuando ya sale de este circuito que está acá, que es el que, repito, siembra y transforma, y va a la red de distribución, bueno, ahí hay una especie de caja extraña que lo oculta, que lo acapara, que lo riega, que lo dispersa, que lo oculta o que lo saca de contrabando. Un porcentaje sale de contrabando, eso no es ninguna mentira. En el arroz, por ejemplo. Nosotros teníamos una cifra, José Vicente, de 125.000 toneladas de arroz, de portuguesa nada más, que estaban en Colombia. Y conversando con un funcionario de la Cancillería colombiana, nos dijo, no, gobernador, usted se quedó corto. Cuidado si llegamos a las 300.000 toneladas, ¿me entiendes? Y los números que hemos calculado rondean las 240.000 toneladas, que salen por distintas vías y de distintas formas. En forma de arroz paddy, que es el arroz
recién cosechado y que va con concha, con la cáscara completa que se lleva para allá para procesar y sacar su producto, y en sus presentaciones, incluso en los paquetes de las marcas, que es tal la ventaja que le sacan allá de precio, que le quitan la bolsa y le ponen otra marca allá, pero ese arroz viene de nuestros campos. Y lo mismo pasa con el café. El café que tiene una característica muy particular porque más allá de un rubro alimenticio es una especie de moneda. Bueno, porque el campesino lo guarda, lo intercambia dentro de un mes, 2 meses, va aquel bodeguero de la esquina y le da un saco de café, una maruza de café por comida, por X cosas. Bueno, el café nuestro, que es todo arábigo, del tipo arábigo, se va a Colombia para mezclarse con el café robusta que siembra Colombia, que es de menos calidad pero mayor rendimiento. Pero el café que le da aroma al café como tal es el arábigo. Entonces, hay un porcentaje de 30% de café arábigo nuestro que se va allá y se mezcla con el 70% de robusta que ellos producen. Eso lo podemos demostrar donde sea, y veamos las cualidades de cada uno de ellos. Entonces, esas distorsiones que no se dan en la producción, se dan en las redes distributivas, es un reto que tenemos nosotros de desenmarañar, mejorar y optimizar para garantizar que a nuestro pueblo le llegue a su casa, si es posible, todo lo que es la cesta básica de los alimentos a un precio justo. Aristóbulo estuvo la semana pasada en este programa, el vicepresidente ejecutivo, y dijo que el problema de la inseguridad era uno de los problemas que más afectaba en este momento al campo. ¿Qué piensas tú? Eso es una realidad que le hemos venido combatiendo en nuestro estado, y me disculpa que hable de Portuguesa porque nosotros allí, como consecuencia de la propia naturaleza económica del estado, nos vimos obligados a tomar medidas excepcionales pues, para garantizar que esto se cumpliera, ¿no? Y sé que en otros estados también se ha venido haciendo, el compañero Adán en Barinas también, y en Guárico se está haciendo un esfuerzo tremendo. Aplicamos lo que llamamos el Plan Zamora, ¿no? Y esto fue una alianza con los productores y nuestros cuerpos de seguridad, en donde la inteligencia social nos ayudaba a alertar, a prevenir, y tomábamos acciones, y una reducción muy, pero muy importante de los niveles de inseguridad. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos hecho un encuentro con los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias a una iniciativa de los generales, de los mayores generales, Juan de Jesús García Tuzán y Néstor Reverol, de la Ejército y Guardia Nacional respectivamente, para lanzar un plan nacional integral de seguridad y defensa para el productor y la productora, que arrancó el viernes pasado, y el día lunes se activó ya la conformación de los equipos de trabajo en las 23 entidades federales del país. El día miércoles estuvo el compañero Néstor Reverol en Portuguesa precisamente atendiendo a nuestros campesinos, de forma tal que cada puesto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se va a convertir en un centro de atención integral inmediato al campesino y a la campesina. Y prácticamente nos hemos dividido el país en 2 grandes regiones. Región oriental, que hemos puesto como epicentro el Sombrero, hacia la frontera con la Guayana Esequiba, en donde el ejército, el comandante general del ejército, asume la responsabilidad. Y la región occidental, desde el Sombrero hasta la frontera con Colombia, en donde el general Reverol asume la responsabilidad, por supuesto, con todos nosotros y todos los cuerpos de seguridad. ¿Cómo se está conformando ese equipo? Un triunvirato. Gobernador del Estado o protector del Estado, autoridad militar, que será el general comandante de la red y de la SODI o de la zona de la Guardia Nacional, y la autoridad del Ministerio. Y esas 3 autoridades conforman los equipos de trabajo en función de la realidad de cada estado, que es distinta, pues. Y sobre la base de eso vamos a abordar el tema no solo de la seguridad física de los bienes y servicios, sino también la seguridad de los procesos. ¿Hacia dónde ve el insumo que se le dio a usted, productor? ¿Hacia dónde va la producción que usted generó cuando hizo la cosecha? ¿Quién se la está llevando para otro lado? ¿Quién le está desviando? ¿Quién le está cobrando vacuna en X al caballo, en ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco lo que, en el concepto que usan los norteamericanos de la seguridad aérea, el concepto de safety y de security, que son las dos significan seguridad, pero una está vinculada a lo físico, a lo tangible, a los bienes, y la otra vinculada a los procesos. Entonces, estamos conformando esa unidad para que de esta manera nuestro productor pueda sentir tranquilidad y nosotros podamos tener respuestas oportunas, inmediatas, preventivas y coercitivas si hay necesidad de hacerlas, porque no quedará otra opción. Y esto de alguna manera nos va a permitir que haya tranquilidad y confianza en nuestros productores.
Yo estuve, José Vicente, el jueves pasado, allá en Valle de la Pascua, y una de las inquietudes que los productores allá en Valle de la Pascua me planteaban era eso: comandante, ayúdenos acá con el gobernador, y el gobernador Rodríguez Chacín junto con ellos y conmigo nos comprometimos a activar de inmediato en el Guárico como prioridad este programa integral. Y por otro lado también nos planteaban ellos la disposición, que eso ha sido en todos los espacios donde nos hemos sentado con nuestros productores, de ampliar sus capacidades productivas, que es una señal para nosotros muy importante, y por eso el optimismo que tenemos. Vamos a concluir la entrevista con lo siguiente. Yo creo que cualquier iniciativa en este momento, en el marco de la crisis, solo tiene éxito si no está enmarcada en el diálogo. Es fundamental el diálogo. Y más en este tema. ¿Qué piensas tú como ministro, como ciudadano, como dirigente de este proceso, acerca de la necesidad del diálogo? Un diálogo con resultados, desde luego, un diálogo en positivo. Sí, yo creo que tú eres testigo de sección de todos esos esfuerzos de diálogo que hemos hecho, y yo quiero manifestar que en el caso del sector agroindustrial, las experiencias que hemos tenido han sido realmente extraordinarias. Nosotros nos hemos reunido con los grupos de campesinos más humildes que puede tener el país, como con los empresarios de mayor tamaño y de mayor producción que hay en todo el país. Desde los más grandotes, como se dice en el llano, hasta los más pequeños. Hoy, este domingo, tenemos un encuentro fabuloso con los productores de papas campesinos de la zona de Mucuchíes, quienes nos hicieron una invitación para reunirnos con todos los productores de semillas, que son pequeños, humildes productores de semillas. Para allá vamos a estar la vicepresidenta Isis Ochoa y mi persona, conversando con ellos, de distintas tendencias, de distintas corrientes de pensamiento. Nos hemos reunido con los grandes sectores de la agroindustria, con los grandes. Nos hemos reunido con los medianos, nos hemos reunido con los distintos sectores, para programas extraordinarios, por ejemplo, de algodón, para rescatar la tradición de algodonera que tuvo Venezuela. Y hay una propuesta de más de 40.000 hectáreas, con inversión incluso de ese capital privado, que estamos dispuestos a apoyar. Nos hemos reunido con los que han tenido experiencia en soya, con la posibilidad de incrementar esas 10.000, 15.000 hectáreas que tienen a 100.000, 50.000 ahora y 100.000 en el segundo ciclo. Nos hemos reunido con los productores de ajonjolí, que ya de 20.000 pasaron a 110.000. Nos hemos reunido con los productores de girasol, que de 35.000 llevan para 200.000 hectáreas de girasol. Ya estamos extrayendo aceite de girasol, porque tenemos 3 plantas de extracción de girasol. Es decir, con los ganaderos que los teníamos por allá olvidados, con los grandes, con los pequeños, con los chiquitos, y de hecho ya el presidente Maduro aprobó la experiencia de un programa extraordinario que nació en el Estado Lara, que es el Programa Integral de Desarrollo Lácteo, el PIDEL, como se conoce, que tiene una metodología fabulosa y que ha tenido resultados extraordinarios reconocidos en todo el país, por todo el mundo. Esa metodología de ese programa la vamos a aplicar en todos los rubros de producción agrícola, y creemos que eso nos va a ayudar muchísimo, porque es parte también de una de las líneas estratégicas que tiene que ver con la investigación y desarrollo para generar insumos nuestros propios, y la atención a mediano nivel, pues, que es el acompañamiento permanente, que es fundamental para los rendimientos. Bueno, muchísimas gracias, pues. Te deseo mucha suerte. Disculpa si me extendí, pero no te preocupes. Son tantas cosas, las cosas que hay que hablar. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte, pues. Una pausa y regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Hay una crítica generalizada a la política de la dirección de la MUD después del 6 de diciembre. Se fundamenta en la observación de que la promesa de hacer oposición seria y responsable no figura en los anuncios que se hacen al país. La promesa de plantear los problemas fundamentales de los venezolanos, desabastecimiento, inflación, inseguridad, es puesta de lado y sustituida
por temas exclusivamente políticos, incluso el diálogo y la búsqueda de consensos en torno a asuntos básicos es soslayado y está ausente del universo declarativo de los dirigentes de la oposición. Prueba de lo anterior, de la decepción que está generando ese comportamiento en sectores alineados con la oposición, que contribuyeron a su victoria en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, es la actitud asumida por los parlamentarios de la MUD ante el decreto presidencial sobre la emergencia. Se esperaba que dentro de una nueva tónica opositora destinada a mantener una oposición crítica al mismo tiempo que consciente de lo delicado de la situación económica, la reacción ante el decreto del Ejecutivo se inscribiría en el marco del diálogo, pero no fue así. Se impuso la tendencia de echarle más leña al fuego, en vez de asumir un comportamiento serio de colaboración en la búsqueda de salidas para el país, como lo están haciendo importantes representantes del empresariado nacional. Los pilotos del Comando Aéreo de Combate número 2 del META en Colombia, frontera con Venezuela, iniciaron un entrenamiento bajo los exigentes protocolos internacionales de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este plan operativo también lo están cursando en la base aérea de Apia y las tripulaciones del Cancún 3, ubicada en Malambo, Atlántico, y el Cancún 4, establecida en Melgar, Tolima, Colombia. El entrenamiento se realiza con apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y lo más importante en esta actividad es la integración de la doctrina de la Fuerza Aérea Colombiana y la de los Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea debaten la situación de Venezuela para dar seguimiento a la instalación de la nueva Asamblea Nacional con mayoría de la oposición tras las elecciones de diciembre. Cabe señalar que en su injerencia sobre las políticas nacionales venezolanas, la Unión Europea ha ido más allá de las funciones establecidas en lo que se refiere al papel que debe ejercer la delegación de la Unión Europea en Venezuela, bajo el argumento del respeto a las instituciones y gobiernos democráticos a nivel mundial. La Unión Europea financió, con respaldo académico del IESA y la UCAP y el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, una programación para la formación de legisladores que resultaron electos el pasado 6 de diciembre. La información que manejan los países europeos se alimenta con los despachos sesgados, fundados en datos de la oposición de sus representantes diplomáticos en Caracas. Los servicios de inteligencia venezolanos han detectado y llegado a la conclusión de que tanto la CIA como el Pentágono y la DEA están infiltrando instituciones y organismos del gobierno venezolano, plantando agentes con empresas con fachadas en el exterior y en territorio nacional para dar la sensación de que los dirigen comerciantes registrados legalmente a nivel nacional e internacional, estableciendo vínculos comerciales. Todas las informaciones recabadas muestran que las actividades se centran en las empresas del Estado más importantes. El senador norteamericano Bob Menéndez, por Nueva Jersey, del Partido Demócrata, es uno de los más tenaces y agresivos enemigos de Venezuela. Este senador no tiene currículum, sino un verdadero prontuario. Veamos. Está acusado y hallado méritos por el FBI, Departamento de Justicia y la Corte Federal de Nueva York, bajo los siguientes cargos: conspiración para delinquir, conspiración para uso de poderes legislativos, uso y usufructo de posición legislativa para provecho personal, abuso de acceso a información para favorecer intereses de empresas, uso de fondos legislativos para goce personal en República Dominicana con contratistas de los estados de Florida y Nueva Jersey, específicamente contratación o acceso a prostitución, ilícitos, etc.
asociación con funcionarios de otros estados para impedir investigaciones impersonales, uso de viáticos del Senado en disfrute personal. Ha admitido que se excedió en favores a empresas de su estado para impedir negocios en Cuba, como se puede ver. Toda una joyita este senador. Confidencial al cierre. Monitor País. Interlaces. Confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica. 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 18 al 24 de enero de 2016. Resultado número 1. Expectativas. 2016. Pensando en el año 2015, económicamente hablando, ¿a usted le fue mejor o peor que en el año 2014? Mejor 15%, peor 75%, igual de bien 3%, igual de mal 2%, no sabe, no contesta 1%. Económicamente, ¿cómo cree usted que le va a ir este año 2016? ¿Mejor o peor que el año pasado? Mejor 52%, peor 39%, igual de bien 1%, igual de mal 2%, no sabe, no contesta 6%. Resultado número 2, la crisis económica. Actualmente se habla mucho que Venezuela atraviesa por una crisis económica. ¿Cuán grave cree usted que es esta crisis? Muy grave, grave, difícil, pero puede superarse. Muy grave, 28%. Grave, 25%. Puede superarse, 43%. Algo grave, 1%. Poco grave, 1%. Nada grave, 1%. No sabe, no responde, 1%. Resultado número 3. El decreto de emergencia económica y la Asamblea Nacional. El presidente Maduro presentó un decreto de emergencia económica. ¿Usted cree que la situación económica del país puede mejorar o puede empeorar con este decreto? Puede mejorar 52%, puede empeorar 32%. No estoy informado 10%, no sabe, no responde 6%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que la Asamblea Nacional respalde el decreto de emergencia económica? De acuerdo, 56%. En desacuerdo, 33%. No sabe, no contesta, 11%. En su opinión, ¿cuál cree usted que debe ser la prioridad de la nueva Asamblea Nacional? Convocar un referendo revocatorio para sacar del poder al presidente Maduro, contribuir a resolver los problemas económicos del país o aprobar la ley de amnistía. Referendo revocatorio, 19%. Problemas económicos, 69%. Ley de amnistía, 9%. No sabe, no responde, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a la hora de siempre por este su canal Televen.